Ponte de pie en esta tarde y comenzamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios después en el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 6 en adelante. Tenemos una palabra muy bonita en esta tarde para compartir juntamente con la pastora Silvana. Así que bueno, ponte de pie, arriba ese ánimo, arriba esa fuerza. Buenas tardes, Silvana. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Nos reencontramos en este programa Ponte de Pie, ¿sí? Un programa que nació en el corazón del Señor. Amén. Para bendecir nuestras vidas, para edificarnos a través de la palabra. El Señor ya comenzaba esta tarde consolando nuestros corazones. Amén. Diciéndonos que Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza. A veces buscamos tal vez ayuda en el hombre, miramos quién puede socorrernos, pero a veces tardamos en buscar a Dios. Qué bueno es que nosotros podamos buscar primeramente la ayuda de nuestro Dios, porque Él está dispuesto a ayudarte. Así es, vamos a hacer una oración en esta tarde para que sea el Señor que hable a través de nuestros labios. Amén. Y que vaya al corazón de las personas, lo que Dios ponga en nuestros labios pueda llenar los corazones, en el nombre de Jesús. Silvana. Amén, Padre, en el nombre Gloria de Jesús, a Dios. te damos gracias en esta tarde, gracias por permitirnos Amén, una Señor. vez más salir, Señor, a través de esta transmisión. Te pedimos que tomes el control, Señor, de todo lo que vamos a hablar, que sea dirigido por tu Espíritu Santo, que seamos de edificación para los oyentes, que podamos a través de tu palabra levantar el ánimo del cansado, que recobre fuerza aquel que está pasando una lucha, una prueba, una dificultad, que tú le hables, Señor, usa nuestras vidas. Amén, Señor. Permítenos ser de bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 7, sí. Versículo del 6 en adelante, y dice la palabra, dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Amén. Amén. Porque eres un pueblo santo, dice, ¿no? Y la definición de santo es algo puro, algo limpio, algo fiel, bendito sea Dios. Entonces, una persona consagrada al Dios Todopoderoso, al servicio de Dios. Y algo que me gusta del texto 6, que dice: porque vosotros eras un pueblo insignificante. Pequeño, que ¿quién te registraba? Nadie los registraba. Y fíjate que Dios los elige. ¡Qué privilegio tan grande! Y cuando nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, en el verso 16, dice: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que el Señor nos ha elegido a vosotros. Y una de las cosas que el Señor quiere y quería en ese tiempo, y quiere y sigue queriendo hasta que el Señor venga por ese pueblo santo, bendito sea Dios, y como dice, ese es un pueblo especial, que nosotros seamos especiales, que marquemos la diferencia
diferencia Así es. con los demás pueblos, que nosotros marquemos la diferencia. Dios quería que el pueblo de Israel marcara la diferencia, y tanto así que cuando lo saca de la esclavitud con mano fuerte, con mano poderosa, una de las cosas que el Señor le dice en el libro de Deuteronomio a ellos en el capítulo 18, que cuando vayas a esa tierra, cuando pases por ahí, que no se contaminaran, Que no aprendan. que no aprendieran, Claro. que no tomaran sus costumbres. Y a veces, ¿qué nos pasa a nosotros, Silvana? Ahí queremos ir, donde Dios nos dijo que no. No. A veces nos queremos parecer al lugar de donde Dios ya nos Sí, sacó señor. y volver otra vez, como dice el proverbio, a Sí, revolcarnos Señor. como las... Tomar el modelo de los demás. Así es. No, veo esto que a aquella le queda bien, o veo que hace aquel, y bueno, yo también lo quiero hacer. Entonces me contamino y ya Así dejo es. de ser, bendito sea Dios, ese pueblo santo que Dios Así quiere. es. Leíanos la definición de santo: algo puro, algo limpio, algo apartado para Así el Señor. es, consagrado. Y consagrado. Y eso Dios quiere de nosotros, que a medida que nosotros vamos pasando, vamos a pasar por muchas cosas y nos vamos Así a encontrar con muchos tropiezos, pero nosotros debemos marcar la diferencia y mantenernos en lo que Dios quiere para nosotros, porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos acordamos que el Señor dice que allá cosa inmunda no entrará. Así es. Vamos El a pasar Señor por no- muchas cosas, pero Nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha escogido para Totalmente. algo especial, para hacer luz, dice en Primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, Amén. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llama con un propósito. Amén. Dios quiere que nosotros podamos ser luz en medio de tantas tinieblas. Por eso el pueblo de Dios no puede vivir conforme a las costumbres del mundo. A veces tendemos a pensar que las costumbres del mundo son solo lo externo, son la forma de arreglarse, la forma de vestir, y ciertamente eso también tiene que ver eso con las también cosas- acompaña. pero el Señor está hablando del odio, del rencor, de la amargura que la gente del mundo que no ha conocido la gracia de Jesús vive cautivo, y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes, hombres y mujeres que no tengamos esa maldad en el corazón. Ciertamente pecar, vamos a pecar, porque no hay ninguno justo que haga el bien y nunca peque, pero una cosa es actuar sin querer y otra cosa es hacer de nuestra vida un sinfín de pecado y pecado y pecado, y amontonar pecado sobre nuestra vida, cuando Dios nos llamó a vivir apartados para Él en santidad. Acuérdate el texto que leía Silvana: porque yo te escogí Así para es. ser linaje escogido, real sacerdocio. Qué texto tan tremendo, Amén. ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Quién fue que nos Comprado. adquirió? Nos compró, el Señor nos compró a precio de sangre. Entonces, ¿cómo no sentir honra? Y cuando Dios le dice a Israel: tú eras una nación insignificante. Y fíjate a qué nivel los lleva el Señor. Cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que tan insignificante que eran, pero después Dios los fue dando a conocer. Y los pueblos de alrededor Le le tenían temor. le tenían temor. Cuando sabían que ellos, de hecho, cuando Jericó sabe Sí. que Israel está por aparecer en escena, ¿qué hace? Manda a cerrar todos los portones, porque sabía que Dios iba delante de ellos. El pueblo que estaba alrededor, los pueblos de alrededor, sabían que Jehová Sí. era Dios guerrero, Dios que peleaba por su pueblo, y a veces el pueblo de Dios no se percataba de tal bendición, y así nos pasa a nosotros. Sí. Somos un pueblo especial, un pueblo que Dios nos- Elegido, escogido, adquirido por Dios. comprado a precio de sangre. El valor de la vida del Hijo de Dios es tu vida y la mía delante de Él. Él pagó un precio muy alto para que vos y yo podamos vivir en libertad. Y a veces nos hacemos esclavos de las viejas costumbres, de la vieja concupiscencia. No queremos abandonar esa vieja vida cuando a libertad nos ha llamado el Señor. Sí, y fíjate que cuando leemos la Biblia dice que Dios le dijo: eras insignificante, pero ahora yo te llamé, yo te elegí, yo te llamé. Dice: lo amé. Así Bendito sea Dios. Y como vos decías, cuando iban a pasar, cuando ellos oían que Israel iba a pasar por tal lugar, ellos tenían
temor, porque Dios los había hecho poderosos, porque decían, nosotros hemos oído de lo que Dios hizo con ustedes desde que salieron de la tierra de Egipto. Dios te va a engrandecer. Por ahí tú te sientes, como decíamos el viernes en esta enseñanza que compartimos con las mujeres, nos sentimos a veces insignificantes, yo no sirvo para nada, yo no soy nada, y por ahí se sienten mujeres muy sometidas, se siente que yo no sirvo, que yo no soy, que yo no puedo, que ya pasó mi momento. No, dice, yo te llamé, yo te elegí, yo te adquirí, yo te compré a precio de sangre. Así Amén. Que en esta tarde lo que queremos decirte que Dios está contigo, no importa el momento que tú estés pasando, pero acuérdate, tú eres un pueblo especial, como dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, más vosotros, más tu mujer, más tu hombre, más tu jovencito, más tu señora, que dice, ya yo estoy, no sé, demasiado grande, pero Dios quiere que le sirva. Vamos, bendito sea Dios. Que seamos luz. Dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Amén. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fuimos llamados a hacer buenas obras, a anunciar el nombre de Jesús, predicar con nuestras palabras, pero también, como dice el Señor, con nuestros hechos, haciendo buenas obras delante de Él y Amén. Delante de la gente que nos rodea. Qué importante que el pueblo de Dios pueda ser un pueblo especial en cuanto a su corazón, a la pureza de sus labios, a tener un corazón diferente, perdonador, un corazón que no guarda rencor, que no guarda amargura. Hoy vemos muchos aún cristianos resentidos, amargados, atados a un pasado, que algo que ya pasó, que pasó el tiempo, que la persona tal vez ni siquiera se acuerda por qué estaba ofendido, pero sigue amarrado ese rencor. No, Dios nos mandó a nosotros a perdonar, a ser libre. ¿Qué significa perdonar? Soltar. Yo suelto esa ofensa y dejo que Dios, la justicia de Dios, lo alcance y tenga misericordia, como tuvo conmigo, de esa persona, porque el plan de Dios no es que nadie se pierda, es que todos procedan al arrepentimiento. Si estás esperando que tu enemigo sea consumido, ese es un error, porque la Biblia dice, vivo yo, que no quiero la muerte ni del impío, sino que deje el mal camino y viva. Entonces nosotros marcamos esa diferencia, porque eso hizo Cristo. No merecíamos nosotros el perdón, pero Él lo dio a todo aquel que cree en Él para que tengamos vida eterna en Él. Así es, porque Dios no nos eligió porque nosotros seamos mejores, porque somos lindos, por estas cosas. Ni porque seamos fieles, no, es por su gracia, por su gran amor, por su gran misericordia. Israel era un pueblo muy pequeño, pero Dios quería manifestarse en ellos, quería manifestarse, quería que a través de ellos las personas vieran su gloria. Y lo que queremos, lo que Dios pide de nosotros, que a través de nosotros, los que no conocen al Señor puedan ver la gloria de Dios y podamos testificar de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Israel tan pequeño, pero cuando comenzó a andar y caminar que por ese desierto, que Jehová iba con ellos, que el Señor estaba con ellos, se comienza a manifestar Dios en ellos. No importa el desierto por el cual tú estés pasando, tú estés cruzando, pero cree en el Señor que Dios se va a manifestar en ese momento de desierto, y vas a caminar y vas a ver la gloria de Dios, y las demás personas van a decir, pero guau, claro, ¿qué pasó? Volver a esa fe sencilla, totalmente sencilla, pero no poca, sino todo lo contrario, es una fe sencilla y poderosa, porque a veces nosotros los cristianos como que nos damos mucha manija con muchas cosas, y Dios lo que pide es que realmente nos acerquemos confiadamente a Él, porque Él nos amó a nosotros. Dice que Él nos eligió, y si Él nos eligió, Él sabe por qué te llamó. Tal vez no es por tu capacidad, no es porque seas mejor que nadie, sino todo lo contrario. Necesitábamos de esa gracia, necesitábamos de esa salvación, y ahí apareció Jesús en nuestra vida. Por eso no pierdas tu oportunidad. Si estás caminando en el camino del Señor, abrázate de la fe, pero si te habías apartado, es hora de volver a los brazos de papá, a reconocer que Él pagó un precio muy alto, que sos su especial tesoro. Dios ha dado la vida de su Hijo por vos y por mí, y Él no quiere que vos sigas allí errante, perdido, masticando bronca, guardando rencor, persiguiendo vos a tus enemigos, sino que dejes que Él pelee por vos, porque cuando Él pelea, Él sabe cómo hacerlo.
Así que en esta tarde Dios nos recuerda que somos un pueblo especial. Amén. ¿Viste Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 22? ¿Lo puedes leer? Ahí estamos. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 22. El Señor es fiel y bondadoso Amén. con todos nosotros, extiende su misericordia. Dice la palabra del Señor en Juan 22, dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Porque el Señor Jesucristo era ahí, un plan que Él quería venir de ese pueblo. Sí, Señor. Y Dios quiere, así como vino Jesús de ese pueblo, también venir a través tuyo, traer salvación a tu casa, a tu familia, a tu hogar, a tus vecinos, a tus amigos. Que vos puedas ser la luz que se encienda en ese barrio, en esa cuadra, en esa manzana. Que vos puedas ser esa luz que cambie el ambiente de tu hogar. Tal vez hay pleitos, hay enojos, hay cuantas cosas que hoy están sucediendo. Pero vos podés ser ese pueblo especial y Dios te va a respaldar, porque el plan de Dios es salvar tu casa, salvar tu familia, salvar a tus hijos, pero necesita que nosotros le podamos creer. Así es. Jehová tu Dios es Dios fiel. Y como decíamos antes, al principio, que cuando Dios los hace pasar por esos pueblos, Dios les advierte a ellos. No tomes las costumbres de los pueblos. Y una de las cosas que ellos comenzaron a tomar fueron las costumbres de adorar ídolos, ¿no? Así es. De hacer como ellos, de llevar también sus ídolos, cosa que el Señor a través de su palabra nos enseña que es un Dios celoso. Así que bueno, pensemos solamente cuando habla en el Nuevo Testamento Pedro, que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Con eso vamos a terminar en esta tarde. Mas vosotros sois linaje el escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo la otra vez compartía que por ahí nosotros no estamos, sí, soy hija de Dios, y este texto por ahí no lo leemos mucho, para anunciar. ¿Y qué es anunciar? Yo, cada uno de nosotros, tú, yo, aquel, para que podamos anunciar. A veces pensamos que anunciar solo es en el púlpito. Totalmente. Y en realidad no. Pablo decía: ustedes son una carta que el mundo puede leer. Entonces, cuando nosotros andamos por la vida, a veces pensamos que, bueno, llega la hora de la iglesia, entonces me visto de iglesia, cambio mi manera de hablar, cambio mi manera de ser. No, en realidad sos sacerdote en la carnicería, sos un sacerdote en la verdulería, sos un sacerdote mientras vas a la facultad, mientras trabajás. Pero a veces nosotros separamos. En el trabajo yo soy como el resto. Y cuando vengo a la iglesia me convierto en un sacerdote. Eso no es así. Somos nosotros una cosa íntegra, es decir, todo entero, somos sacerdotes en todas partes. Y a veces nos olvidamos y nos comportamos de la manera que el mundo se comporta. Tal vez los compañeros de trabajo hacen cosas que no deben, nosotros participamos. No es así. Nosotros debemos pagar el precio de ser diferentes, ser tontos para algunos, pero en realidad sabios para Dios. Amén. A veces somos nosotros muy rápidos para tal vez conectarnos con alguien que nos está diciendo algo malo de otra persona y enseguida lo divulgamos, cuando en realidad Dios espera que vos y yo podamos hacer morir ese chisme, que cuando llega a nuestros oídos caiga a la tierra y no pueda crecer, no se pueda expandir. Y eso es lo que Dios quiere, que vos y yo hagamos la diferencia en cada momento de nuestra vida, todos los días. Cuando nosotros tenemos que hacer las cosas, las hagamos bien y para Él. A veces, vuelvo y repito, solo somos un ratito en la iglesia, súper buenos, y cuando vamos a casa no nos hablamos con el vecino de al lado, no nos hablamos con el del frente, estamos peleados con medio mundo. Y eso no es lo que Dios espera. Dios quiere que vos y yo seamos un pueblo especial. 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sos un sacerdote escogido por Dios para anunciar sus virtudes. Así es, vamos a acordarnos siempre que fuimos llamados a marcar la diferencia, porque eso es lo que Dios pide. Sé diferente. Cuando pases por ahí, tú tienes que ser diferente. Claro. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces pensamos que la ropa es la forma que ciertamente tiene que ver, pero no es todo.
sino lo que hay en el corazón, porque a veces las personas por lo externo aparentan algo y cuando abren la boca hay amarguras, hay rencores. Por eso es tan lindo prestar atención de lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que está brotando de nuestro corazón, y si hay algo que tal vez tiene que morir en nosotros, ir a la presencia de Dios para ser transformados. No somos transformados nosotros solos, Jesús es el que con el Espíritu Santo cambia nuestra vida. Alguien, para parecerse a alguien, tiene que estar cerca de alguien. Si vos le pones la sal al agua, ¿qué se convierte? En salmuera, cambia el sabor. Bueno, cuando Jesús viene a nuestra vida, eso hace, cambia nuestra vida, pero necesitamos a Él, a su presencia en nosotros. Amén. Acuérdate que fuimos llamados para marcar la diferencia.